Vamos a continuar con la unidad número 2 de organización y función de los microorganismos. En este caso, vamos a tratar sobre los hongos, aquellos denominados hongos filamentosos o mohos y las levaduras. Vamos a conocer sus distintas características, su nutrición, su reproducción y además entender por qué estudiamos los hongos en microbiología de los alimentos. Bueno, como vimos en la clase anterior, el árbol filogenético de la vida clasificaba a todos los organismos en tres grandes dominios, ¿sí? En aquellos denominados bacterias, que tienen célula procariota, aquellos que también tienen célula procariota, pero se diferencian de las bacterias por tener diferente composición de la membrana, de la pared celular, y que a su vez crecen en distinto tipo de condiciones extremas, que son las arqueas. Y por otro lado, vamos a tener aquellos organismos con células de tipo eucariota, dentro de los cuales vamos a encontrar al reino fungi o al reino de los hongos. Entonces, en la clase de hoy nos vamos a centrar en el estudio de este reino perteneciente al dominio de las eucarias. ¿Cuáles son las características que tienen los hongos? Como dije antes, los hongos tienen célula de tipo eucariota. Por lo tanto, se diferencian de las procariotas en que tiene un mayor tamaño. Los hongos son inmóviles, sí o sí requieren para poder moverse del aire o de fluidos, no tienen estructuras especializadas para poder realizar movimiento. Por otro lado, no poseen pigmentos fotosintéticos, o sea que no realizan el proceso de fotosíntesis. Tienen diferente composición en sus estructuras, ¿sí? Si comparamos una célula eucariota animal o vegetal, es distinta a una célula eucariota de tipo hongo. Y en este caso, los hongos tienen una nutrición de tipo heterótrofa, o sea, se nutren de la descomposición de otros organismos o de obtención de nutrientes a partir de otros organismos, ya sean solubilizando nutrientes, degradando sustancias, y todo esto lo hacen gracias a un sistema enzimático y la absorción de nutrientes a través de la pared celular y de las membranas celulares. Una diferencia fundamental de los hongos es la composición química de la pared celular. Recuerden que dentro de las eucariotas, que ustedes ya lo vieron en biología de los alimentos, las células vegetales poseían pared celular constituida por celulosa, principalmente. En este caso no tiene celulosa, sino que está constituida por glucanos unidos con enlaces beta 1,4, ¿sí? Que son estas estructuras, si vemos así, estas fibrillas de glucanos de color azul, y a su vez la unión de ellos a través de estas estructuras de color naranja, que es la quitina. La quitina es un polisacárido, es un tipo de hidrato de carbono distinto, ¿sí? Que hace de unión de esta pared, lo cual la hace distinta a una célula vegetal. Bien, una de las características de la pared celular en hongos, que no solo da rigidez y estructura, sino que también es la que va a hacer que el hongo pueda crecer, tenga un crecimiento de tipo apical y de elasticidad. Si vemos acá, podemos ver una hifa de un hongo que está rodeada por una pared celular, donde una de sus funciones es darle rigidez, estructura, y a su vez hacia la derecha el tipo de crecimiento típico de forma apical. O sea, apical estamos hablando que el crecimiento se da en un extremo, en una punta de la célula. Bien, ¿qué tipo de hongos se conocen que existen en la naturaleza? Por un lado, vamos a tener las levaduras, que se caracterizan porque son unicelulares, ¿sí? Si ven esta foto, vista al microscopio, de una levadura, está formado, cada levadura es una célula individual. A la derecha podemos ver cómo crecen sobre un medio de cultivo sólido, son colonias blanquecinas, cremosas. Cada uno de estos puntitos son miles de levaduras que pueden observarse a simple vista, porque recordemos que las levaduras no pueden verse
Con el ojo humano, sí o sí tenemos que usar el microscopio si queremos ver cómo es su estructura. Y además, por otra parte, si las cultivamos, van a multiplicarse mucho y van a formar estas pequeñas colonias que vamos a ver ya en las clases superiores. Por otro lado, tenemos los mohos o hongos filamentosos porque están constituidos por muchas células, son pluricelulares. Acá podemos ver un hongo atacando una rodaja de pan y podemos ver que está formado por distintos tipos de estructuras. Cuando lo vemos que crece en una placa de Petri con un medio sólido, ya es distinto a las levaduras. En general son colonias más como si fueran polvos, son secas, que generan muchas estructuras, son distintas a simple vista. ¿Sí? Acá es lo mismo, es la multiplicación de un moho muchas veces y por eso lo podemos ver a simple vista. Si no, la célula individual no la podemos ver, necesitamos un microscopio, lo que ya vemos nosotros cuando crecen sobre un pan, enmohecido o sobre una fruta, es la multiplicación de ese hongo filamentoso muchas veces y por eso se puede ver a simple vista. Y otro tipo de hongos, ¿sí? Que incluyen en este reino son las setas o los hongos de sombrero, que hay muchísimos, ¿sí? Hay mucha cantidad en la naturaleza y algunos de ellos los podemos consumir. Se pueden cultivar y se pueden producir en la industria alimentaria. Bien, vamos a ver un poco el detalle de estos tipos de hongos. Las levaduras, como dije antes, son unicelulares, ¿sí? Formadas por una sola célula. Esa sola célula es eucariota, o sea que dentro del citosol o del citoplasma vamos a encontrar un núcleo verdadero, ¿sí? El material genético tiene una membrana que lo rodea. Vamos a encontrar mitocondrias que generan energía para la célula. Y podemos llegar a encontrar grandes vacuolas, que las vacuolas en las levaduras pueden ser para acumular metabolitos, ya sea de reservas, azúcares y grasas, pero también pueden reservar metabolitos de tipo secundarios o algunas toxinas. A su vez, todo este contenido está rodeado por una membrana celular y también por una pared celular, que como dije antes, está formada principalmente por quitina. La forma de las levaduras es variable, ¿sí? Son esféricas, como ven acá, esféricas cilíndricas o bien son más ovaladas, y la longitud es entre 2 a 100 micrones, dependiendo del tipo de levadura. ¿Cómo se reproducen las levaduras? Las levaduras se reproducen de forma asexual por el proceso que se conoce como gemación. Una célula madre, ¿sí? Lo que hace es multiplicar su material genético, a su vez la célula en una zona que se llama poro, como ven acá, poro o yema también se le dice, se empieza a elongar, ¿sí? Se empiezan a elongar las paredes y la membrana celular hasta que llega un momento que se divide. Y cada una de estas células hijas son iguales a la célula madre. Por eso es una reproducción de tipo sexual, donde solamente a través de una célula se obtienen dos hijas. Estas células, ¿sí? A medida que se van dividiendo, pueden llegar a ser que queden pegadas a la célula madre hasta que se desprenden totalmente, pero cada una ya es una célula de tipo independiente. Bueno, en general las levaduras resisten, tienen un óptimo de temperatura, crecen alrededor de los 25 grados hasta los 40, 45 grados, ¿sí? Tienen un rango de tolerancia bastante amplio de pH, toleran, en general son más cercanos a la neutralidad, pero toleran pHs entre 3 a 8 de pH. Eh, Toleran la desecación, ¿sí? Si bien necesitan agua para su función vital, tienen la capacidad de absorber, o sea, todos los hongos tienen capacidad de absorber agua del ambiente, por lo cual les permite tener mayor tolerancia a la desecación. Y bueno, son muy importantes porque
pueden producir alimentos, pero también las levaduras están en el ambiente, en todos lados, ¿sí? Algunas pueden producir defectos en los alimentos, por lo cual en una industria alimentaria siempre hay que tener muy en cuenta lo que es la limpieza de los suelos, de las paredes, ¿sí? Eh, de los ambientes de trabajo, ya que pueden contaminar fácilmente los alimentos. Por otro lado, tenemos los mohos o los hongos filamentosos. En este caso, a diferencia de las levaduras, poseen más de una célula, son pluricelulares. Están constituidos, lo que nosotros vemos cuando vemos una fruta con un hongo o un pan con un hongo encima, ¿sí? Como lo vemos acá, en estas fotos de acá abajo, es lo que se conoce como micelio, ese entramado, ¿sí? De estructuras, ¿sí? Es un micelio, que puede ser, si vemos acá, está constituido solamente por ramificaciones, y en este caso tenemos ramificaciones y fructificaciones. El micelio, ¿sí? Ese grupo, esa masa que podemos observar a simple vista, está constituida por filamentos. Cada uno de esos filamentos se denomina hifas. O sea, la suma de las hifas dan el micelio, que es lo que yo puedo ver. Para observar la hifa, sí o sí necesito el uso de una lupa, ¿sí? O bien un microscopio. Hay distintos tipos de hifas, algunas que no tienen tabiques ni septos y se las denominan cenocíticas, ¿sí? Como pueden ver, todos los núcleos están dentro de la hifa sin ninguna división. Y después, por otro lado, tenemos las hifas tabicadas, las cuales tienen separaciones o septos, donde están las mononucleadas, donde cada división tiene un núcleo, o bien las binucleadas o algunas polinucleadas que tienen dos o más núcleos en cada división de hifas. A su vez, las hifas podemos decir que son vegetativas, cuando solo lo que hacen es, eh, la función principal de esta hifa es la de obtener alimentos para poder crecer y multiplicarse, o sea, obtener energía en realidad. Y después vamos a tener aquellas hifas de fructificación que son las que van a esporular y van a hacer que el moho, que el hongo, se multiplique y se divida. Bien, ¿qué tipo de reproducción tienen los mohos? A diferencia de las levaduras, que era solo de división de tipo asexual, los mohos, dependiendo qué moho, van a poder tener reproducción de tipo asexual o reproducción de tipo sexual, ¿sí? Si vemos en esta figura, tenemos el micelio, esa masa que se ve, que está constituido por hifas, que cuando fructifican se van a generar esporangios. Esporangio es la estructura que en su interior va a haber esporas, que es la estructura de reproducción o fructificación del hongo. En el caso del hongo típico que invade el pan, que es el Rhizopus, tiene los dos tipos de reproducción. Por un lado, como vimos acá, las hifas se convierten en micelio, ese micelio genera esporas que están contenidas en un esporangio que se rompen y posteriormente esas esporas que andan en el ambiente vuelven a llegar a un lugar con las condiciones óptimas, germinan y se vuelve a multiplicar el hongo. Ese tipo de reproducción sería de tipo asexual. En cambio, tenemos en este tipo de Rhizopus la otra forma de reproducción que es de tipo sexual, donde si vemos el número 1, dos hifas de apareamiento, ¿sí? Son hifas no vegetativas, sino reproductivas, genéticamente distintas, designadas como positivas o negativas, se unen, ¿sí? En el paso 2 se producen las hormonas de unión de las hifas y se forman los gametos. En el paso 3, al unirse los gametos, resulta en un cigoto.
que está cubierto por una capa protectora, formando en este caso se llama cigospora. Se produce la meiosis, donde se reduce la cantidad de cromosomas a la mitad, ¿sí? Tenía 2 N, pasa a N, y posteriormente, al germinar las cigosporas y sus esporangios, ¿sí? Los sacos que contenían las esporas, están listos de vuelta para reiniciar el ciclo. O sea que dependiendo distintas condiciones, se puede dividir de forma sexual o de forma asexual. Bien, acá vemos lo mismo. Vemos un hongo que se puede dividir de forma sexual o asexual, ¿sí? De forma asexual tenemos una hifa, en este caso xenocítica, no tiene tabicación, que genera una hifa después reproductiva, donde se generan las esporas adentro de un esporangio, ese esporangio se rompe, se liberan las esporas, la espora germina y vuelve a producir una hifa de crecimiento vegetativo y se cumple el ciclo. La otra opción que podría ocurrir es que esa hifa, ese micelio vegetativo, ¿sí? Se una posteriormente, en vez de ser vegetativo, se una a otro micelio, un positivo y un negativo, como aclaré antes, se genere la meiosis, se divida la cantidad de 2N a N, se forme la cigospora, y a su vez luego esa cigospora de un gametofito, ¿sí? Que va a estar contenido en un esporangio, que luego se rompe, ¿sí? Libera las esporas, que vuelven a germinar y vuelve de vuelta a iniciar el ciclo. Entonces, las levaduras, ¿sí? Resumiendo, se dividen de forma sexual, los mohos pueden tener de forma solamente asexual o forma sexual o asexual. Bien. Bueno, acá ven, es un videíto donde vemos cómo una hifa se reproduce y ese conjunto de hifas forman micelios y a su vez vamos a tener estos micelios de tipo vegetativo que lo que hacen es absorber nutrientes o desechar distintos metabolitos y poder generar de esa manera energía necesaria para después cumplir la otra parte del ciclo de vida de un hongo, que es la reproducción. Como vemos acá, ¿sí? Ya sea una levadura unicelular, o en este caso es un hongo filamentoso, septado, tabicado. En el ambiente, estos puntos negros representan un sustrato, el cual no puede ingresar, perdón, los puntos negros no, esta estructura unida acá es un sustrato, el cual no puede ingresar a la célula de la levadura o del hongo filamentoso, por lo cual sí o sí debe ser atacado por enzimas producidas por los hongos, que van a dar un producto que sí es soluble y que sí puede ser absorbido, ¿sí? Puede pasar la pared y la membrana celular del hongo, y recién ahí se va a transportar internamente y va a cumplir sus funciones. O sea, la nutrición de los hongos es heterótrofa, ¿sí? Requieren como fuente de carbono y de energía de un compuesto orgánico que generalmente es muy grande y necesitan enzimas necesarias para romperlo, ingresar a la célula y recién ahí cumplir el metabolismo del hongo. Bueno, otra de las características principales de los hongos, la mayoría de los hongos de la naturaleza, con algunas excepciones, son aerobios, ¿sí? Quiere decir que para poder vivir y cumplir su ciclo vital necesitan de oxígeno. Hay algunas levaduras que son anaerobias facultativas, es decir, que pueden vivir sin oxígeno periodos de tiempo cortos, pero viven mejor con oxígeno. Después tenemos el caso de los anaerobios estrictos, que son los hongos que se desarrollan en los rúmenes de animales, ¿sí? Algunos
Es el único caso en la naturaleza de hongos que el oxígeno los mata. Pero a los que a nosotros nos interesa, podemos decir que la mayoría son aerobios, o sea, requieren oxígeno, y muy poquitos, no, digamos, pueden vivir sin él, pero crecen mejor con oxígeno. En cuanto a qué tipo de ambientes pueden colonizar y se pueden desarrollar, el pH óptimo de los hongos es acidófilo, o sea, pH bajos, alrededor de 5,6 a 6. Sin embargo, el rango en el cual pueden multiplicarse es muy amplio. Hay hongos que toleran un pH de 2 hasta un pH de 8. Los que viven más cerca de la neutralidad se le dice que son neutrófilos. Y en cuanto a las condiciones óptimas de agua, son osmofílicos. Esto quiere decir que requieren agua, sí, necesitan condiciones óptimas de humedad. Sin embargo, ante bajas cantidades de agua pueden sobrevivir. Y una característica especial de los hongos que pueden vivir en lugares donde hay altas concentraciones de soluto. Algunos toleran altas condiciones de azúcares, es por eso que pueden igual eh, atacar distintos alimentos con muchos azúcares, que las bacterias no pueden hacer eso. Y en cuanto a la temperatura óptima, decimos que son mesófilos porque tienen una temperatura óptima de crecimiento de alrededor de 25-28 grados, pero hay hongos que son psicrófilos y que su temperatura óptima es súper baja, o sea, 5 a 7 grados, que son los hongos que generalmente encontramos cuando vamos a la heladera y vemos un alimento con un hongo, generalmente son de tipo psicrótrofos o psicrófilos. ¿Sí? Bien. O sea, como vemos, en realidad siempre hay óptimos, pero nunca hay, siempre hay también excepciones, ¿sí? Bueno, ¿por qué para nosotros es importante el estudio de los microorganismos y en especial de los hongos? Uno de los puntos es porque son alteradores o descomponedores de alimentos. Esto lo vamos a ver en la unidad, creo que es la unidad 7 de la materia. Los géneros principales que afectan a los alimentos son Penicillium, Rhizopus, Aspergillus, Alternaria, ¿sí? Son todos esos hongos filamentosos que causan la descomposición de los alimentos. Y si vemos acá, vemos una pera que desde su inicio cómo va invadiendo el hongo y cómo lo va descomponiendo. Lo mismo que en este caso un limón, cómo va consumiendo el alimento. Y después, la otra importancia de los hongos son los hongos benéficos, los que producen, se pueden utilizar como productores de alimentos. El caso típico es el hongo, en este caso un hongo filamentoso, que es el Penicillium roqueforti, que produce eh, el clásico queso Roquefort, que en realidad tiene denominación de origen, solamente el queso que se produce en esa zona se puede llamar Roquefort, por eso en nuestros quesos de nuestro país, en vez de Roquefort, dicen queso de tipo azul, ¿sí? Es un queso el cual está inoculado con Penicillium roqueforti y le da esas grietas y ese moho verde, estas características de textura, cremosidad al hongo. En este lugar, que tiene las condiciones óptimas, ¿sí? Cuando se lo clasificó por primera vez, no era que lo inoculaban, sino que las condiciones donde se realizaba este queso le daban las características típicas. Hoy en día en las industrias obviamente que se inocula, pero le decimos el queso tipo azul. Después tenemos el Penicillium camemberti, que es el queso camembert, que tiene una cubierta por fuera de moho también con este penicillium y le da las características típicas de este queso. También es un queso que se inocula con el hongo. Después, bueno, tenemos las levaduras, ¿sí? Las levaduras son fermentadoras, bueno, eso después lo vamos a ver, también son fermentadoras típicas de por sí, y lo que producen es también alimentos como es el pan, ¿sí?
como son bebidas como la cerveza, como es el vino, o sea que son muy importantes desde el punto de vista de la producción de alimentos. Bueno, dentro de los hongos, que si bien no los describimos porque tienen un poco menos de importancia, pero tenemos los hongos comestibles, ¿sí? Ya sean las gírgolas, portobelo, los champiñones, o también tenemos las trufas, que son estos hongos subterráneos que se necesitan perros para poder encontrarlos, y crecen asociados a plantas, en este caso al roble. Y después tenemos la importancia de los hongos en lo que es producción de alimentos, es aquellos que producen metabolitos secundarios y metabolitos secundarios que no son benéficos, como es el caso de las micotoxinas. Hongos como Aspergillus, Fusarium o Penicillium pueden producir metabolitos secundarios que pueden traer problemas a las personas que consumen alimentos contaminados con estas micotoxinas. Estos hongos pueden aparecer a campo, directamente sobre los cultivos, pueden aparecer en granos almacenados, o bien ya sea en especias, en frutos secos, en frutos frescos, ¿sí? Distintas condiciones de humedad, temperatura, oxígeno y pH hacen favorecer la aparición de estos hongos, entonces hay que tener cuidado y controlar todo el proceso, ¿sí? Desde su cultivo, ya sea en campo o en invernáculos, su almacenamiento y también su posterior consumo. O sea que tranquilamente desde el campo, ¿sí? Desde su producción primaria, se va a ir contaminando la cadena alimentaria y puede llegar a afectar al consumidor. Según la FAO, se estima que alrededor del 20 al 25% de los granos que se producen a nivel mundial, ya sea granos de cereales o de leguminosas, están contaminados con micotoxinas. Bueno, las principales micotoxinas que producen los hongos son aflatoxinas, acratoxinas y este gran grupo de psicotocenos, funomicinas, cearalonona. Este es un tema que ustedes lo van a ver bien en detalle en bromatología, así que bueno, sí me parece importante que sepan que muchos hongos pueden producir estas sustancias que son tóxicas para los animales y para los humanos. Por otro lado, los hongos, ¿sí? Son, pueden ser productores de metabolitos secundarios benéficos, como es el caso de los antibióticos y el caso típico de la penicilina. Esta es una fotografía de cuando fue descubierta la penicilina, que fue descubierta por Alexander Fleming, que vio que en una placa contaminada con un penicillium, ¿sí? Con un hongo, alrededor del hongo no crecía nada, ¿sí? Si bien todo esto alrededor son colonias bacterianas, los dos puntitos, pero alrededor del hongo se generaba ese halo sin crecimiento microbiano. Entonces eso le llamó la atención y cuando aisló el componente, ¿sí? que, que se producía, bueno, le pusieron, debido que venía del penicillium, le pusieron penicilina, y bueno, es una de las sustancias, un antibiótico, es una sustancia, en este caso de origen natural, que combate la multiplicación y la división de otro tipo de organismos vivos, en este caso de bacterias. Hoy en la actualidad también se la genera de manera sintética, pero bueno, este fue un descubrimiento muy importante para la vida, para la salud pública, ¿no? De las personas. Entonces, hasta acá es lo que les quería comentar sobre hongos. Es una primera aproximación, después lo vamos a ir retomando en las otras unidades.